mi hermana María Isabel Mendoza, mi hermana Carla Corea, mi hermana Ena Requene, mi hermana María Roblero, para que oremos a Dios, pongamos la vida de ellos en las manos de Dios y a cada uno le dé la petición que ellos están haciendo sea cumplida y que Dios les dé ese milagro que espera. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, siempre agradecidos contigo por ese respaldo, esa cobertura, Señor, que tú das a nuestra vida. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en cada una de estas peticiones, Señor, que hoy están delante de tu presencia. Cada una de ellas, Señor, pone su confianza en ti para que tú obres poderosamente y le bendigas. Cada uno reciba, Señor, ese milagro que espera. Ahora te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres a través de tu palabra, que toques los corazones, que derrames misericordia, que llenes de confianza, de fe, de seguridad nuestra vida. Que cada día, Señor, crezcamos en ti. Te ruego, Señor, que aquellos que no te conocen, hoy te conozcan. Aquellos que nunca han experimentado experiencia contigo, hoy la experimenten y se gocen y reciban de ti en esta hora y abran su corazón delante de tu presencia. En el nombre de Cristo, gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 6 vamos a meditar en esta preciosa mañana. Y lo vamos a leer del verso 14 al verso 15. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y así sentados, hoy queremos, como decía al inicio, meditar no solo en estos dos versos, sino en todo el capítulo, que nos muestran a un Dios que siempre está bendiciendo a su pueblo, a un Dios que derrama misericordia sobre su pueblo, a un Dios que le hace promesas a su pueblo, pero mejor aún, a un Dios que es fiel en cada una de las cosas que promete. Yo sé que para nosotros es bien difícil creer en la palabra de Dios, máxime para los que ya tenemos varias horas de vuelo en este lugar, que ya debiéramos de tener seguridad, de tener confianza, de estar de la mano con el Dios eterno. Debiéramos de creer en su palabra y debiéramos de ser cristianos estrellas, de esos que iluminan, que son luz, porque sabemos que Dios, para Él no hay nada
imposible. Así dice la palabra. Nada es imposible para Dios. Sin embargo, ese capítulo nos muestra lo que es Dios cumpliendo su palabra, lo que es Dios dando promesas, lo que es Dios en su fidelidad. Y hemos denominado el estudio de esta preciosa mañana la fidelidad divina a su palabra. En los capítulos 6 y 7 encontramos lo que es aquella promesa, en primer lugar, que Dios le había dado a su siervo David, en donde Dios había inspirado a David para que éste quisiese hacer un templo para Dios. O sea, el deseo del rey David era ese: construir un templo en la tierra donde Dios morara, donde Dios estuviera y donde Dios permaneciera cerca de su pueblo y bendijera a su pueblo. Pero usted conoce la historia, cómo Dios, a pesar de que inspiró a David para tal deseo, el mismo Dios le dice a David: tú no me construirás templo en este lugar. Tú no me harás casa en esta tierra, porque tus manos están manchadas de sangre y de pecado. Pero lo hará uno de tus hijos. O sea que, aunque había una inspiración, había un deseo del rey de agradar, de construir, de edificar casa para el Dios eterno, se iba a cumplir, pero en uno de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar, para nosotros como hijos de Dios debe de envolvernos un deseo, debe envolvernos una satisfacción, el hecho de reconocer a Dios en su fidelidad, de reconocer a Dios en sus promesas, de reconocer a Dios en el cumplimiento de su palabra. Y es ahí donde la mayoría de cristianos, por no decirlo que todos, fallamos a la hora de la ejecución de la palabra de Dios. A la hora de creerle a Dios en su palabra, nosotros nos degradamos. ¿Somos cristianos? Sí, somos cristianos, no lo voy a poner en duda. ¿Creemos en Dios? También creemos en Dios y sabemos que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, que es poderoso, que es fuerte, que es nuestro guardador, nuestro proveedor, que es nuestro todo. Sí, lo creemos. Pero el creerlo es una cosa y el ponerlo en práctica es otra. Y nosotros creemos en ese Dios vivo, pero a la hora de la práctica nosotros tenemos cero. Fallamos. Como que no llena ese Dios nuestras expectativas, o como lo he dicho muchas veces, llegamos a un extremo en que hacemos a nuestro Dios chiquito, a nuestro Dios enano, incapaz, inoperante, que no tiene capacidad para poder desarrollar todo lo que Él ha prometido. Nosotros debemos de ser fieles a Dios, máxime para aquellos que han recibido bendiciones abundantes de Dios. No las bendiciones generales, porque hasta en eso hemos llegado a fallarle a Dios. Que nos hemos conformado con las bendiciones que Él derrama a diario, a nivel general, para justos e injustos. Y se nos ha olvidado, así como usted se llama, que Dios tiene bendiciones específicas para usted, para nadie más, para usted, llámese como se llama. Son bendiciones que no las van a recibir otros, solo usted.
Porque es a usted a quien Dios le ha prometido bendecir, es a usted a quien Dios ha deseado bendecir de gran manera, y usted, entregado a Él, es acreedor de tales bendiciones. Pero hemos llegado a un extremo en donde no le creemos a Dios, en donde anteponemos cualquier cosa delante de Dios, en donde hacemos hasta lo imposible por desagradar a Dios, cuando debería hacer lo contrario. Desde que me levanto hasta que me acuesto, debo de ser el agrado de Dios. Desde que me levanto hasta que me acuesto, debo de estar dentro de la noticia de Dios. Pregunto, ¿son ustedes así? ¿Aló? ¿Son ustedes así? Desde que se levantan, papito lindo, aquí estoy, gracias por este nuevo día. Tú eres mi Dios, mi Rey, mi todo. En ti confío, no hay otro Dios como tú. No miraré para otro lado, sino tu presencia, tu luz. Ay, no. Desde que se levanta está poniendo el ojo en la cocina. ¿Cómo se va a ir a la iglesia más de pastor que el loco que a las 8 de la mañana hace el culto? Hora del desayuno. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en lo humano, nuestra mirada está puesta en lo perecedero, nuestra mirada está puesta en lo temporal, en lo financiero. Y no está puesta en el Dios eterno. Para nosotros debe de ser importante reconocer a ese Dios que nosotros tenemos. Para nosotros debe de ser importante reconocer las promesas de Dios para nuestra vida. Para nosotros debe de ser importante reconocer la fidelidad de Dios al cumplimiento de su palabra. Eso es importante, lo mejor para nosotros. La palabra dice, nada es imposible para Dios. Y aunque tú estés viviendo experiencias desagradables, aunque haya tormentas sobre ti, Dios ha prometido que te va a bendecir. Y óyelo bien, te va a bendecir. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Sin embargo, tal parece que la iglesia de hoy como que no siempre tiene esa fe. Fallamos de un modo, fallamos de otro. Nuestra fe se vuelve cada día más frágil, más quebradiza, más dudosa ante la palabra de Dios. Mire, si a nosotros lo único que nos hace falta ahorita, ¿saben qué es lo que nos hace falta? Que nos pongan un becerro. ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque hacemos cada locura. Decimos amar a Dios, pero buscamos a otras personas. Decimos creer a Dios, pero nuestra confianza está en lo perecedero. Decimos amar a Dios, pero no le creemos. Pero sí queremos las bendiciones de Dios. Si queremos que Dios se glorifique, si queremos que Dios nos bendiga y nosotros tener una vida estable y triunfadora. Máxime para aquellos que oran y el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa el tiempo y uno como que no ve que se cumple lo que uno está pidiendo. Y empezamos a desesperarnos y empezamos a abrir la boca de más y hacerle reclamos a Dios. Y se nos ha olvidado que Dios cumple en su tiempo, no en el nuestro. En su tiempo. ¿Cuánto tiempo cree usted que había pasado entre David y Salomón? Entre ese deseo de David de edificar casa y a este momento que llegamos donde va a ser la inauguración de la casa de Dios. Ya habían pasado muchos años. ¿Cómo se habrá sentido David si estuviera en la restauración cristiana, por ejemplo? Me inyectaste la inspiración de hacerte casa y no la voy a hacer yo, la va a hacer mi hijo. Y hubiera empezado David a hacer las locuras que nosotros hacemos.
Hubiera salido de Israel, hubiera salido huyendo, como hacen muchos que se van de la iglesia porque es que ahí no está Dios, porque yo hice una petición y Dios no me la cumplió. ¿Y qué dice la palabra? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, gloria a Dios. Y Él está aquí para bendecir. Está aquí para derramar misericordia. Está aquí para obrar en tu vida. Lo único que Él espera de ti es tu confianza, tu fe. Esa fe que en lugar de ser degradante debe de ir en aumento y en aumento hasta que el día sea perfecto, dice la palabra. Ahora vea esto. Esta porción de las Escrituras habla del cumplimiento y de la fidelidad de Dios en aquella promesa que Dios le había hecho al rey David. Y acá en este capítulo 6 vemos ya el templo terminado, y en donde el rey Salomón, que fue el que construyó el templo, hace una oración muy preciosa, por cierto. Y en donde el mismo Salomón le está diciendo a Dios, pidiendo a Dios que su gloria esté en ese templo y esté sobre todo el pueblo de Israel. Donde cualquier cosa que Israel padezca, sea Dios el que tome el control absoluto. Por eso dice, si lo lee conmigo allá en el verso 22, dice, si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento, dice el 23, tú oirás desde los cielos. 24, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado, verso 25, tú oirás desde los cielos. Si los cielos se cerraren, dice el 26, y no hubiere lluvias por haber pecado, 27, tú oirás desde los cielos. Si hubiese hambre en la tierra, hubiese pestilencia, verso 30, tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¿Alguna vez usted ha orado de esa manera? ¿Aló? ¿Alguna vez de su corazón ha salido una oración donde usted suplique a Dios misericordia por todo lo que está sucediendo? Misericordia por aquellos que se han desviado. Misericordia por aquellos que se han caído. No, que al contrario nos volvemos jueces y empezamos a señalar a medio mundo. Pero Salomón está haciendo una oración preciosa, por cierto, porque se ha edificado una casa donde la gloria de Dios estará en ese lugar. Donde desde ahí Dios estará obrando en medio del pueblo de Israel. Vea esto. Hoy día nosotros, como diría, hemos confundido las cosas. Porque un templo como ese que existía o que construyó David, hoy día ya no lo hay. Nosotros mal llamamos estos edificios templos, pero esto no es un templo. Este es un recinto donde los hijos de Dios entramos a buscar a Dios. Pero la gloria de Dios no está en este recinto. La palabra dice, y repito, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se reúnen unos 5 o 6 o todo este grupo allá afuera, en la calle, ahí está Dios con ustedes.
Si usted va al barrio allá, el 19, el 30, Loma Linda, y se reúnen en la calle un grupo, ahí va a estar Dios con ustedes. Y lo mejor aún, Dios no mora en estos edificios hoy día. Dios mora en tu corazón. Dios mora en un corazón contrito y humillado. Esa es su promesa. Y debemos de creerlo. ¿Y cuántas cosas más Dios no nos ha prometido? Mire, cuando yo veo cristianos visitando hechiceros, no saben dónde les ha amanecido, pregunto. Cuando yo veo cristianos consultándole a personas fuera del orden divino, a eso no les ha amanecido. Cuando tenemos un Dios que responde, un Dios que cuando tú le abres el corazón y abres delante de Él, Él responde a tus peticiones. Y no solo responde, cumple su palabra, cumple su promesa para ti. Esa mover tiene una relación maravillosa para con nosotros, muy gloriosa, por cierto, porque primero vemos en el capítulo que el tiempo, a pesar de que se extendió, llega a su cumplimiento, y que no importa las circunstancias que haya podido haber en el pueblo de Israel, en el rey Salomón, en el rey David, en su tiempo Dios estaba cumpliendo, confirmando su verdad, su palabra, y eso debe de ser motivo suficiente para nosotros, para crecer en nuestra fe, para crecer en nuestra confianza delante de Dios. Dios te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, Dios te lo ha prometido. ¿Cuántos lo creen? ¿Se fijan cómo bajan los amén? Porque hay dureza en el corazón. No hay credibilidad 100% en nuestro corazón. Pero Cristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que cuando yo salgo, lo primero que le doy es gracias a Dios por permitirme salir, y le digo: cubre mis pasos, y voy seguro. A la hora que sea, yo voy seguro. Y no me pasa nada. ¿Por qué? ¿Qué Dios va conmigo? Un día me regañaron, por cierto. Yo salí a las 10 de la noche de El Salvador y estaba a las 6 de la mañana en Masada. Toda la noche viajé en el carro porque me fresco. Y me dijeron: ¡qué locura! Te va a pasar algo, va a haber tales cosas. No va a haber nada. Porque yo necesitaba estar en un evento temprano ese día, acá en Nicaragua. Y nosotros allá a la esquina no vamos porque está muy oscuro, pastor. Están los ladrones, pastor. Se me van a meter en la casa, pastor. Ojalá se le meten y lo dejen en la calle por desconfiado. ¿No se han fijado que cuando los ladrones van para adentro con todo y el dueño se meten? Mire cuántos le han puesto esas, buscan las alarmas más sofisticadas para el carro. Y cuando el ladrón se lo va a llevar con todo y el dueño lo lleva, de nada le sirvió la alarma. Y allá lo dejan tirado, si es que lo dejan tirado el fulano, y le desmantelan el carro. No hay nada más seguro para ti que el Dios eterno. No hay mayor seguridad en tu vida que el Dios eterno. Y ahí debemos de poner nuestra confianza, porque lo que Dios promete lo cumple. Gloria a Dios a Él. Y segundo, en esta relación importante, es lo que inspiró a David y que Salomón llega a ejecutar. Ese templo en aquel momento, que era donde la gloria de Dios iba a descender y donde Israel iba a tener la seguridad de que Dios estaba con ellos. Eso es maravilloso.
O sea, garantizarse de que Dios está conmigo. ¿Cómo podemos garantizarnos nosotros de que Dios está con nosotros? Vamos a ver. ¿Cómo sabe usted que tiene garantía de que Dios está con usted? Él dice, a los que creen en mi nombre, yo les doy potestad de ser llamados hijos de Dios. Promesa fiel del Señor. Así que si usted le cree a Dios, Dios está con usted. Si usted ha abierto su corazón delante del Señor, dice la palabra que Él entrará a usted y estará con usted todos los días hasta el final. O aquel verso de Segunda de Crónicas, muy famoso por cierto, que lo recitamos todo pero no lo creemos, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Entonces, si lo creemos, ¿por qué actuamos de una forma tan equivocada? ¿Por qué caminamos de lado como los cangrejos en lugar de caminar de frente? ¿Por qué andamos haciendo cosas que no debemos de hacer y desagradamos al Dios eterno? Cuando el deseo de Dios es bendecirte en todo momento y en todo lugar. O sea, Salomón estaba viendo que lo que el Padre Dios o Dios había prometido a su padre se estaba cumpliendo. Es más, Dios, hoy que ya iban a inaugurar y todo aquello, y hay unos versos por ahí donde la gloria de Dios descendió al edificio. Dice que fue tan grande su gloria que los sacerdotes no soportaban, tuvieron que salirse, porque no soportaban la gloria de Dios. Pero David dice: tú vas a morar en la tierra. Salomón dice, verso 18, si lo quiere leer conmigo: mas en verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. Porque Salomón sabía que su Dios era muy, pero muy grande. Que la gloria de Dios es inmensa. Que no hay ser humano sobre la tierra que pueda estar en la presencia de Dios con este cuerpo mortal. Él lo sabía. Y le extrañaba saber que Dios prometía descender a la tierra y estar en ese templo. Que la promesa de Dios era que iba a estar en medio del pueblo de Israel. Fíjese que el mundo lo creyó y el pueblo de Israel no. Miren qué cosa más curiosa. El mundo le creyó. No sé si ustedes han leído la Biblia alguna vez, pero dice la palabra así. En el caso de los filisteos, por ejemplo, que cuando oyeron la gritería del pueblo de Israel, dijeron: ¿cómo vamos a hacer para vencer a este pueblo que su Dios pelea por ellos? Israel peleó contra 31 naciones para antes de llegar a la tierra prometida. Y todas las naciones temían, porque sabían que Dios había vencido a Egipto. No fue Israel, fue Dios el que envió plagas, fue Dios el que abrió el mar, fue Dios el que hizo pasar a Israel en seco, fue Dios el que le dio la victoria a Israel. Y los pueblos temían. Y en cambio Israel, ay, ese Israel, a cada momento desagradaba a Dios, igual que ustedes. A cada momento desagradaba a Dios.
agarraban los muñecos que conquistaban, hacían a Dios a un lado y los sentaban como el Dios de ellos. Hay una porción en la Biblia, ya para ir finalizando, no se preocupen, hoy nos vamos a ir temprano, pero el capítulo 18 del libro de los Reyes dice que Israel se había degradado. Israel se había olvidado de su Dios y había puesto su confianza en Baal y en Acera. Dos dioses que no son dioses, muñecos hechos por manos humanas. Mire, si no hay cosa más, mire, primero chistosa de ver la brutalidad del ser humano, que ellos hacen los muñecos y le ponen la confianza en los muñecos que ellos mismos están haciendo. Esos sí que son brutos con B mayúscula. Y los hacen de todos tamaños, de todos colores, y ponen su confianza en el tal muñeco. Eso, le ofrecían sacrificios. Mira hasta dónde había llegado la brutalidad de Israel. Le ofrecían sacrificios humanos a Baal y a Acera. Sus hijos los pasaban por el fuego. Y Elías, el único profeta que había quedado, de los buenos, ¿verdad?, de los que verdaderamente responden, tuvo que enfrentar primero al pueblo, enfrentarlo, confrontarlo y decirle qué es lo que estás haciendo, los retos a que su Dios haga lo que mi Dios puede hacer. Y si su Dios responde por fuego, ese sea Dios. Y entonces dice, los llevó al Monte Carmelo. Ahí no había democracia. 850 profetas contra uno. 850 profetas de Baal, de Acera, contra uno del Dios eterno. Pero el reto consistía en hacer un sacrificio delante de Dios, en donde iban a poner un buey descuartizado ahí, un animal descuartizado, sobre leña, con la única diferencia que el que fuera Dios es el que encendiera la leña, no iba a ser el ser humano. No habían fósforos, no habían fogatas, tizones, nada de eso. Tenía que ser el Dios que verdaderamente era Dios el que encendiera. Y empezaron los 850 profetas a danzar, se sajaron, bailaron, hicieron promesas, cantaron desde la mañana hasta la tarde. Y su Dios no encendió la fogata porque no es Dios. Baal no encendió la fogata porque no es Dios. Así como la muñequita esa que han puesto de la María no va a encender nada porque no es Dios. Como la otra muñequita que han puesto en el otro extremo no va a encender nada porque no es Dios. Y cualquier muñeco que te pongan enfrente no va a hacer nada porque no es Dios. Bueno, dijo Elías, hoy me toca a mí. Pero vamos a hacerlo. Es que esto está muy fácil. Leña seca con un soplido se enciende. ¿Se han fijado que aquí que de repente los incendios aparecen? No hay nada, pero eso solito se enciende. Mojen la leña. Y mojaron la leña la primera vez. Mojaron la leña la segunda vez. Tuvieron que hacer un dique alrededor del sacrificio. Y mojaron la leña la tercera vez. Bien mojada la leña. Imposible que pueda ser encendida. Esa es la Biblia que Elías clamó a Dios. Y Dios le escuchó. Y el Dios eterno descendió y encendió el fuego y consumió el holocausto, porque Jehová es Dios. Gloria a Dios. Jehová es Dios.
Jehová es el Dios eterno. Hasta entonces se volvió por unos días Israel de nuevo a su Dios. Nosotros debemos de cambiar nuestra posición. Debemos de cambiarla porque la palabra dice en el verso final del verso 15, dice: tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Dios te está prometiendo a ti, te lo va a cumplir. Lo que tú le has pedido a Dios, te lo va a cumplir. Y no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, Dios te lo va a cumplir. Un día me dice una esposa bien abnegada: pastor, ya no aguanto. Me dice: ya no aguanto. La presión es fuerte y mi marido, en lugar de crecer, va para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo. Yo creo que me voy a retirar de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se va a retirar? Es que yo le pido a Dios, pero Dios no me oye. No, Dios ya le oyó. Y no se preocupe por su marido. Dios o lo somete o lo somata, pero algo va a hacer con su marido. Y mire, a los días, ahí estaba como borreguita en la iglesia. Que no hay nadie que se cambie a Dios. Su servidor fue el último de los avileses que llegó al evangelio. Duro, hermano. Duro. ¿Por qué? Porque como impíos o como mundanos somos buenos para andar viendo los defectos de los demás. Buenos. Los cristianos, buenos para ver los defectos de los demás, pero no vemos los nuestros. Y yo conocía los defectos de los cristianos, incluyendo mi familia, y eso había endurecido más mi corazón. Yo decía: para ser sinvergüenza como esto, mejor no estoy como esto. Pero cuando Dios tiene un trato con uno, mire, donde usted se ponga, Dios obra. Y eso fue lo precioso. Que quien me llevó a la iglesia, sí, ocupó a mi hermano, pero quien me llevó fue el Señor. Y a la hora de tocarme para mi conversión, fue el Señor el que me hizo dar un giro de 180 grados. Que no hubo oportunidad ninguna de poderle decir no. Me levantaba, caminaba delante de él, llorando, pidiendo perdón, y ni sabía por qué. Lo único que yo sentía era que conforme expresaba mi petición de perdón, mi corazón se iba sintiendo más liviano, y más liviano, y más liviano. Desde entonces le sirvo. Y lo hago con agrado, y lo hago con deseo. Mi confianza siempre la pongo en el Dios eterno. ¿Por qué? Porque Él ha prometido bendición todos los días de mi vida, igual que a usted, que le ha prometido bendición todos los días, exclusiva para usted. Pero usted, por su corazón reacio, no se lo cree. Ese Dios prometió morar en ese templo, y moró en él, porque su siervo había creído en su palabra, y él le estaba demostrando a su siervo que él le había hecho promesa de estar dentro de ese templo, y le había hecho promesa y se la estaba cumpliendo. Ya no sigamos nosotros retrocediendo, ya no sigamos cambiando por acciones, por equivocaciones, por acciones raras. Dejemos esas actitudes equivocadas y miserables que nosotros tenemos muchas veces, en donde somos cristianos, sí, pero nos hacemos al lado de cualquier persona y no nos hacemos al lado del Dios eterno. Cuando yo le he preguntado a veces a pastores: ¿cómo está, pastor? Yo lo bendiga.
por aquí pasando. ¿Por qué pasando? Pasando todos los días fuera. Los hijos de Dios no están pasando, ellos están seguros de que su Dios está con ellos. El mundo está ya pasándolo porque está sin horizonte. Pero nosotros estamos definidos delante de un Dios que ve, delante de un Dios que provee, delante de un Dios que bendice, delante de un Dios que derrama misericordia. No sé si usted ha leído alguna vez, ya para ir finalizando, el Salmo 103. Pero el salmista decía así: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. Habrá algo que tú necesites que Dios no te lo pueda proveer, que tienes que recurrir a cualquier chamán para que te dé un agua sucia que de nada más una infección es la que te va a dar. Nada es imposible para nuestro Dios. El médico te puede haber dicho que ya estás al borde de la muerte y no tienes cura, y él te dice que te va a alargar los años, muchos años más. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Cuando yo veo hermanos que son sanados por el Señor, que su temor ha sido de muerte, pero Dios les dice: no, yo te voy a dar la victoria. Personas allá afuera que dicen: pastor, ore por mí, tengo problemas, y ellos te están creyendo y los de casa no están creyendo. No puede ser. Pero es Dios tu proveedor, Dios tu sanador, Dios tu bendición, Dios tu puerta, Dios tu cobertura, Dios tu todo. Y el que tiene a Dios lo tiene todo. Ya no sigamos dudando de Dios. Ya no sigamos poniendo nuestra confianza en otras cosas. ¿Quieres victoria? Tu confianza ponla en el Señor, que es el único que promete y cumple su palabra. Que Él es fiel todos los días de tu vida hacia ti. Y donde Él te ha dicho: aunque tú seas infiel, yo voy a permanecer fiel a ti. ¿Qué más Dios quieres? ¿Qué más quieres que Dios haga para ti? Para que puedas crecer en esa confianza, para que puedas tener la seguridad que vayas donde vayas, Dios va contigo. Para que tengas la seguridad de que nada te va a pasar porque Dios está contigo. Fíjense que yo tengo 32 años de manejar. Y ya saben cómo manejar. Y nunca me estrellé. Y he visto tortugas que a meterse debajo de los camiones, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que yo me siento en el vehículo, al primero que le pongo con mi vida es a Dios. Y si alguien va conmigo, también se la pongo a Dios. Y estoy seguro que voy a llegar. Y estoy seguro que van a suceder cosas maravillosas. Porque mi confianza está puesta en Dios. ¿Cuándo? El último ejemplo, pues, para que lo vean. Cuando yo vine a ese lugar, me vine a encontrar negro, negro. Pero yo traía mi confianza puesta en Dios. Hace los días hasta linchar me quería. Pero Dios al final da la victoria. Y lo que no había, hoy nos gozamos delante de Él, porque nos ha proveído, nos ha bendecido y ha hecho de nosotros una iglesia grande y poderosa. Aprendamos a poner nuestra confianza en Dios, porque Él es fiel a sus promesas y fiel a su palabra y la cumple. Y Él te va a bendecir en gran manera y va a obrar en tu vida todos los días de tu existencia. Amén, iglesia. Gloria sea para siempre.
al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Y así de pie. Yo no me voy a extender mucho esta mañana, pero yo se los digo, desde aquí se mira mejor el panorama. Y uno sabe cuando los hermanos andan bien, medio bien, o andan, como dicen vulgarmente aquí en Nicaragua, de la patada, que les está lloviendo sobre mojado, pero ni aún así quieren doblar la cerviz. Esta mañana es tu oportunidad de estar delante de Dios. Esta mañana es el momento para decirle a Dios: Señor, mi confianza ha estado quebrada, mi fe no ha estado al 100%, y me están pasando cosas y me siguen pasando cosas y todavía no entiendo por qué me pasa. Aquí estoy, Señor, para que obres en mi vida. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor esta mañana, venga a Cristo.